Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con las contribuciones al conocimiento de la ciencia de la lógica. Esto gracias al Seminario de Estudios Hegelianos de Guamistapalapa, guiado por el doctor Sergio Pérez Cortés. El día de hoy vamos a presentarles a Tomás Ochoa Ojeda, quien ya ha expuesto algunas conferencias anteriormente. Para quienes no lo conocen, Tomás es doctorante en Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El día de hoy, Tomás nos va a presentar el tema de el ser, la nada y el devenir. Y sin más por el momento, los dejo con Tomás. Buenas tardes, compañeros y público interesado en la ciencia de la lógica de Hegel. Como parte de estas sesiones de discusión y de análisis de categorías de la ciencia de la lógica, el día de hoy les presentaré la triada de categorías en un solo paper, en una sola presentación: el ser, la nada y el devenir. La primera parte la he intitulado el comienzo como indeterminación. Comienzo con la lectura. Hegel pone en marcha la doctrina del ser y, por lo tanto, la ciencia de la lógica, con un apartado intitulado ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia? En esta suerte de introducción a la doctrina del ser, Hegel analiza la dificultad que emerge en tiempos modernos en lo que respecta al hallar un comienzo a la filosofía. Para nuestro filósofo, no se puede comenzar dogmáticamente, como un tiro de pistola, basándose en revelaciones interiores, en la fe o en la intuición intelectual. Por su parte, el comienzo, para Hegel, debe efectuarse en el elemento del pensamiento libre, es decir, en aquel elemento que existe únicamente para sí, vale decir, el puro saber. En este sentido, la lógica se presenta como la ciencia pura, en tanto que ésta supone el saber puro en la amplitud total de su desarrollo. El concepto puro, rein, en alemán, tiene el sentido de no contener nada externo a sí, es decir, el saber puro en la ciencia de la lógica se sugiere un saber inmediato, un saber únicamente de sí que ha eliminado toda relación con algún otro y con toda mediación que no provenga de sí mismo. Lo anterior trae como resultado que el saber puro se presente como una simple inmediación, vale decir, es el punto de partida absoluto del pensar. Este punto de partida indeterminado supone un pensamiento sin presuposiciones, es decir, que no presupone nada externo, ni objetos, ni representaciones, ni experiencias. En este sentido, la lógica tiene por contenido el propio despliegue del pensamiento, un pensamiento que se estudia a sí mismo en el proceso mismo del pensar, en un momento ajeno o previo a poder decir esto es tal o cual cosa. En este estado de pura abstracción, el pensamiento no tiene determinaciones ni contenido, en tanto que es pura relación consigo mismo. Siguiendo lo anterior, Hegel afirma que, en su verdadera expresión, esta simple inmediación es en consecuencia el puro ser, y como puro saber, no debe significar más que el saber como tal, totalmente abstracto, así como el puro ser no debe significar más que el ser en general, ser nada más, sin otras determinaciones ni complementos. De lo anterior podemos comprender, por un lado, que Hegel comienza la doctrina del ser desde el punto de partida del pensamiento puro, es decir, inmediato, sin mediaciones ni determinaciones. Por otro lado, el inicio de la ciencia de la lógica debe suponer un inicio igual de indeterminado, y es por ello que emerge el ser puro como principio de partida, debido a que ambos, tanto el ser puro como el pensamiento puro, son formas de abstracción misma, siendo el ser puro el inicio lógico desde donde se explicará todo el desarrollo de la ciencia de la lógica. Doy lectura a la segunda parte, segunda sección, intitulada El ser puro. La frase de apertura de Hegel para la doctrina del ser es ser puro ser sin ninguna determinación ulterior. Carlson nos hace caer en cuenta que dicha frase carece de verbo debido a que Hegel, en su empresa para una filosofía sin presuposición alguna, no puede ni siquiera decir que el ser es, en tanto que el ser puro carece de cualquier determinación, incluso de una determinación tan activa que supone un verbo. Estamos ante el ser puro, sin ninguna referencia a algo más. Al igual que Hegel, comenta que la ciencia presupone la liberación de su oposición de la conciencia. Del mismo modo,
el ser puro no resulta de la unidad de partes distinguibles. La inmediatez se presenta como anterior a la existencia de partes en las que el ser se pueda dividir. Sin embargo, este ser puro e indeterminado no puede hallarse sin nada más, en soledad. Por el contrario, el movimiento dialéctico pone necesariamente a su otro frente a él, y lo hace en función de que el ser puro no posee cualidades ni determinaciones o contenido. En este sentido es totalmente vacío, sin diferencia interna alguna. Al encontrarse en este estado, no hay nada que lo distinga de otra cosa. En este punto del desarrollo lógico, el ser no se distingue de nada, no se halla contrapuesto con un otro que le sea externo, es pensado en soledad. Según Longuenesse, Hegel piensa al ser en su pureza y simplicidad y lo mantiene alejado de cualquier determinación exterior, en tanto que de lo que se trata a este punto es de pensar al ser sin oposición, de pensarlo puramente, sin referencia alguna a lo que el ser no es. Por lo tanto, el ser es completamente indeterminado. No se encuentra contrastado con nada más y es por ello por lo que es ser indeterminado o inmediatez indeterminada. El ser debe comprenderse al comienzo de la lógica, primeramente como una abstracción de todo lo que consideramos que constituye al ser. Sin embargo, no debemos quedarnos en la idea de que el ser puro es el mero resultado de una abstracción. Hay que abstraerse de esa abstracción. Teniendo esta idea en mente, podemos comprender al ser como puro e inmediato, en lugar de entenderlo como un resultado. Si contrastamos la idea de Hegel sobre el ser puro, podemos quizá comprender mejor la categoría. En sus lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel apunta a que fueron los eleatas, principalmente Parménides, quienes lograron pensar al ser en su pura abstracción. Para Parménides, el ser es y el no ser no es. Sin embargo, el ser de Parménides no está puesto en relación a la nada y por consiguiente se mantiene sin cambios. No pasa a otra cosa, no logra transitar a la nada. Simplemente existe sin comienzo ni fin. En contraste, el ser para Hegel está concebido en su pura inmediatez, sin distinguirlo explícitamente de nada. La complejidad que encontramos con respecto a la transición del ser puro a la nada pura radica en comprender cómo el ser debe entenderse sin asumir lo que ya sabemos de él. Ello requiere poner de lado todas las presuposiciones determinadas acerca del ser y situarnos en el ser puro y libre de determinaciones. Este es el que comienza el movimiento de la lógica, pero por sí mismo, en soledad, no puede generar diferencia alguna. En tanto que posee el principio de autoigualdad, el ser puro es idéntico consigo mismo, y es por ello que la emergencia del otro del ser puro obedece a la propia naturaleza del ser puro. Este, al no tener ninguna determinación y por tanto tampoco tiene diferencia interna. En este sentido, el ser puro no es diferente de la nada pura. Hegel afirma que el ser, lo inmediatamente indeterminado, es de hecho nada, ni más ni menos que nada. Una alegoría que resulta muy clarificadora y que puede ayudarnos a comprender mejor la necesidad lógica de ambas, la nada pura, es la analogía de las luz y las tinieblas, que Hegel introduce. En la luz pura, del ser nada puede ser distinguido, es decir, requerimos de su combinación con la oscuridad. Abro cita de Hegel, y les pido una disculpa porque es una cita bastante larga. Es verdad que se representa también al ser de algún modo, bajo la imagen de la luz pura, como la claridad de un ver no enturbiado, mientras que la nada se representa como la noche pura, remitiendo a la diferencia entre ellos a esa diversidad sensible bien notoria. Pero de hecho, si este ver es representado más exactamente, se concibe entonces fácilmente que en la claridad absoluta se ve tanto y tan poco como en las tinieblas absolutas, y que de una forma de ver es tan buena como la otra, ver puro, ver nada. Luz pura y tinieblas puras son dos vacuidades que son lo mismo, sola y primeramente en la luz determinada, y la luz viene a ser determinada por las tinieblas, o sea, en la luz enturbiada, así como sola y primeramente en las tinieblas, y las tinieblas vienen a ser determinadas por la luz, o sea, en las tinieblas aclaradas puede diferenciarse algo porque sola y primeramente la luz enturbiada y las tinieblas aclaradas tienen la diferencia en ellas mismas, y con ello son ser determinado, estar. Cierro cita.
Del mismo modo que se requiere el contraste entre la luz y las tinieblas para lograr ver algo, así sucede con el ser puro, que requiere de la oscuridad que solo le provee la nada pura, antes de que pueda ser incluso pensado. Al interior de ese ser puro no se puede pensar nada, del mismo modo que en la nada pura tampoco es posible que logremos ver algo. Podemos ahora decir, al menos por ahora, que el ser puro y la nada pura son idénticos. Comienzo la lectura del tercer apartado que he intitulado La nada pura. El propio movimiento de la ciencia de la lógica pareciera llevarnos a la deducción anterior. Hegel nos hace ver que, al comenzar con el ser puro sin determinaciones, este prueba ser nada. El ser puro se desvanece o traspasa a la nada. Aquí yace otra diferencia con el ser de Parménides. Este, al mantenerse aislado de cualquier otro, posee el carácter de inmovilidad, no emerge de nada ni pasa a nada más. El ser de Parménides es increable e imperecible. Por su parte, el ser puro de Hegel es comprendido no como determinadamente distinto de la nada pura, sino que, al ser puramente indeterminado, es idéntico e indistinguible de la nada pura. Como afirma Hegel, en virtud de su indeterminidad, sin embargo, el ser puro prueba ser nada en absoluto. Hegel considera que el desvanecerse del ser puro a la nada es un pasaje sencillo de comprender, aunque Holgate apunta algunas ideas para evitarnos confusiones. La primera es que hay que considerar que el ser y nada no son sinónimos para una y la misma cosa. El ser puro no se define con respecto a su oposición a la nada. Sin embargo, en su pura inmediatez, como ser puro, el ser es el opuesto exacto a la nada. Por su parte, la nada es aquello que es puramente la ausencia de ser, el nihil privativum, como lo expresa el propio Hegel. Por lo tanto, una vez que el ser prueba ser nada, entonces el ser se desvanece en su opuesto. En segundo lugar, el desvanecerse lógico que experimenta el ser hacia la nada no tiene que ver con el punto de vista del observador, es decir, el desvanecimiento no obedece a que nosotros como observadores de la lógica percibamos que el ser se encuentra vacío de determinaciones. No somos nosotros quienes nos movemos de pensar al ser a pensar a la nada y viceversa. La filosofía especulativa de Hegel debe demostrar cómo la categoría del ser puro se desvanece o pasa inmanentemente a otras determinaciones. Entonces, no debemos caer en una perspectiva externa al movimiento categorial mismo. El ser puro es quien posee el movimiento lógico. El tercer punto a remarcar es que la última consideración es que Hegel afirma que el ser puro es nada simplemente porque el ser puro no es ser aún, o no lo es al menos en un sentido real y propio. Esta consideración resulta de la preocupación de Hegel por los comienzos, es decir, que algo ya ha comenzado, que se ha puesto en marcha. Es por ello, por lo que, para Hegel, el comienzo debe ser el ser puro, que no apunte a nada, que esté más allá de este. Esta consideración resulta de la preocupación de Hegel por los comienzos, es decir, que algo ya ha comenzado, que se ha puesto en marcha. Es por ello, por lo que, para Hegel, el comienzo debe ser puro, que no apunte a nada, que esté más allá de este. No debe, pues, apuntar a nada que no esté aún presente. Siguiendo lo anterior, el ser prueba ser nada en virtud de ser un ser puro, indeterminado. La filosofía hegeliana no posee presuposiciones. La lógica especulativa se debe desplegar inmanentemente. Ello quiere decir que el ser puro no se desvanece en la nada por voluntad propia, sino que lo hace porque prueba ser nada. Prueba no ser nada. Porque es con la nada con la que lo comparamos y encontramos que aún no es un ser real. Para Hegel, el ser no requiere ser más que un ser puro para ser. El ser puro es en sí mismo, en su inmediatez. Sin embargo, el ser puro de inmediato se desvanece en la nada, en tanto que es indeterminado. Aún así, esta indeterminación debe entenderse de modo adecuado. El ser puro no es indeterminado por carecer de concreción con respecto a lo que la conciencia común vive en la vida ordinaria. Para Hegel, el ser puro es totalmente indeterminado en sí mismo. Es un en sí tan indeterminado que nada lo logra distinguir como ser puro, al grado de que ni siquiera es ser puro. Es decir, a través de su pura indeterminación,
el ser puro se esfuma ante nuestros ojos y termina decayendo en la pura y absoluta nada. Es importante tener en mente que para Hegel, el ser puro prueba ser la nada en función de que carece hasta de la más mínima determinación que lo caracterizaría como un ser puro. Por lo tanto, la nada que el ser puro demuestra ser no es únicamente la ausencia de concreción, sino la ausencia absoluta del ser en cuanto tal. Por su parte, la nada es la ausencia de concreción, pero únicamente porque es la ausencia del ser. Resumiendo lo anterior, es importante tener esta idea presente al comenzar la apertura de la ciencia de la lógica. El ser puro es tan indeterminado que ni siquiera es el ser puro que es, y por lo tanto, este colapsa o se desvanece en la nada. Por otro lado, la conciencia común tiende a comprender a la nada como la ausencia del algo. No obstante, en la lógica especulativa, ninguna categoría puede ser delimitada o puede emerger únicamente en función de carecer de algo. En nuestro caso, la nada ha de concebirse como la negación explícita del ser o del no ser. Es decir, la nada pura no es únicamente la desaparición del ser puro, sino que la nada pura expresa una negatividad en la que el ser está completamente ausente. Al igual que el ser puro, la nada pura no es nada en absoluto, es una nada pura y simple, sin mayor determinación alguna. Por la nada, Hegel entiende la nada pura y absoluta, en la que no hay ni el menor atisbo de ser. Empero, Hegel señala que, en virtud de su pureza, en tanto nada absoluta, la nada tiene una inmediatez, es simple y llanamente nada. Gracias a esta inmediatez indeterminada, la nada pura resulta ser un ser completamente indeterminado. Hegel delimita ello, diciendo que la nada es con esto la misma determinación, o más bien, la carencia de determinación, y por ende, en general, lo mismo que el puro ser es. La nada es, pues, la absoluta ausencia del ser. No obstante, en su pureza, la nada es simple igualdad consigo misma, y es por ello, por lo que es inmediatamente ella misma. Y dado lo anterior, abro citas de Hegel, la nada, en cuanto es esto inmediato, al igual a sí mismo, es también inversamente lo mismo que el ser. Del mismo modo que el ser puro se desvanece en la nada, debido a su indeterminación, la nada pura termina por desvanecerse en el ser gracias a su inmediatez. Cada uno en su pureza deja de ser él mismo y termina por traspasar en su polo contrario. El ser puro y la nada pura no se debilitan recíprocamente, sino que cada uno, debido a su pureza, termina colapsando en su contrario. El movimiento que Hegel demuestra no es, pues, producto de nuestro pensamiento, sino que se hace necesario de modo lógico, debido a que el ser y la nada prueban ser idénticos en sí mismos, y a la vez idénticos a su polo opuesto. Es únicamente la reflexión la que hace que el proceso se presente explícito y articulado. Por otro lado, hay que tener en claro que el pensamiento no es quien determina el desarrollo que experimentan las categorías del ser y la reflexión misma, sino que la reflexión, al igual que las categorías, son el resultado del desarrollo lógico inmanente. Este movimiento que hace que la naturaleza desaparezca por su propia inmediatez y no porque exista nuestra reflexión. Algo interesante que Holgate enfatiza es que en tanto que la nada pura prueba ser idéntica a sí y a la vez idéntica al ser, la conciencia común pareciera no encontrar diferencia en si la lógica se comienza por uno u otro lado de los polos. Es decir, si tanto nada como ser terminan por desvanecerse en su contrario, daría igual si el proceso se comenzara por el ser o por la nada. Sin embargo, Hegel insiste en que el lugar adecuado para comenzar la lógica sin presuposiciones debe ser el ser puro y no la nada pura. Ello se debe a que nuestra entrada a la lógica es a través de la vía de la abstracción de todo lo que nos rodea. Puesto de otro modo, abstraemos de la realidad las categorías universales que usamos en la reflexión, y es por ello que se debe comenzar con un todo, que es el ser afirmativo. A este punto, tanto el ser puro como la nada pura prueban ser su otro, por lo que resulta que no hay diferencia entre ellos. Abro cita. El ser puro y la nada pura es lo mismo. Lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada, sino el hecho de que el ser no es que pase, sino que ha pasado a nada y la nada al ser.
Cierro cita. Es decir, en este respecto, logramos reconocer los dos polos de la relación y comprendemos que cada uno es lo indeterminado e idéntico de su otro. No obstante, Hegel, líneas adelante, también comenta que la verdad no es su indiferencialidad, sino el que ellos sean absolutamente diferentes. Es de suma importancia entender la naturaleza de esta aparente contradicción. A pesar de que ambos sean iguales el uno al otro, la diferencia no se puede delimitar en tanto que ninguno de los dos posee ninguna determinación que los pudiera presentar como distinguibles el uno del otro. Ambos son igual y absolutamente indeterminados. Abro cita de Holgate. La diferencia entre el ser y la nada, se nos dice, radica simplemente en la intención. No existe una diferencia clara y determinada entre los dos, pero, no obstante, están destinados a ser diferentes. Cierro cita de Holgate. Como mencionamos líneas atrás, la diferencia entre ser y nada no está contenida en el observador de la lógica, es decir, no es el observador quien establece la diferencia, sino que esta diferencia pertenece al ser y a la nada en sí. Ellos mismos son absolutamente distintos, y la prueba es la siguiente. El ser puro no contiene diferencia alguna con nada subsumido en él, sino que es un ser puro y totalmente libre de determinaciones. Y en cuanto tal, es todo lo contrario a la nada, es decir, un ser puro y simple sin rastro alguno de negatividad en su interior. La nada, por su parte, y del mismo modo que el ser puro, no posee dentro de sí ninguna diferencia subsumida. Es por ello, por lo que no se debe comprender como un simple no ser, sino como la nada pura y absoluta, y en cuanto tal, se presenta como la ausencia total del ser. De este modo, se establece que, abro citas, la diferencia entre el ser puro y la nada, por tanto, no es sólo una que existe en la intención, sino que es una diferencia inmediata que se debe al ser puro y a la nada en sí mismos. El ser y la nada son inmediatamente diferentes, porque cada uno es pura e inmediatamente él mismo, y por tanto excluye por completo al otro. Cierro cita de Holgate. A pesar de que no se nos es lícito definir únicamente al ser como la no nada y a la nada como el no ser, cierto es que cada uno, en su ser mismo, excluye al otro. La diferencia, pues, no está ahí para nosotros, sino que es una diferencia inmediata, lógica y ontológica. No obstante, esta diferencia inmediata entre el ser y la nada también es insostenible. Ella desaparece en el momento mismo de ser pensado. Es superada porque el ser y la nada se traspasan el uno al otro y prueban ser lo mismo. Este traspasar explicita el hecho de que la diferencia inmediata entre ser y nada es totalmente indeterminada, ambos inmediatamente diferentes, y por ello tampoco podemos marcar una diferencia clara entre ambos. Su diferencia es simple e inmediata y no posee determinación ulterior. En este constante traspasarse el uno al otro, o si se lo prefiere, en este desvanecerse del ser en la nada y de la nada en el ser, la indeterminación de su diferencia es manifestada como pura inestabilidad. En consecuencia, tanto el ser puro como la nada pura se diferencian de modo tal que ninguno de los dos es tajantemente él mismo. Al contrario de ello, cada uno se desvanece en su opuesto. Esta dialéctica inicial entre el ser puro y nada pura revela una contradicción que se aloja en el núcleo de la diferencia puramente inmediata. Como esta diferencia es inmediata y en virtud de un constante desvanecerse el uno en el otro, esta diferencia prueba no ser diferencia alguna. No obstante, la diferencia inmediata entre ser y nada no se elimina simplemente a través de su desvanecerse el uno en el otro, sino que se preserva o tiende a restablecerse en su esencia original. Esta diferencia se restablece en el hecho de que cada uno se desvanece en el otro y ambos resultan ser, y de ese modo se desvanecen el uno en el otro de nuevo, haciendo que la diferencia entre ambos desaparezca debido a que resultan estar igualmente indeterminados. Sin embargo, cada uno demuestra ser el mismo al desvanecerse en el otro, y al hacer este tránsito se mantienen distintos del otro. En efecto, únicamente permaneciendo inmediatamente diferentes y distintos del otro, cada uno consigue ese traspasar en el otro. Esta es una prueba de identidad y de diferencia,
a la vez, debido a que cada uno se desvanece probando ser el otro en el que el polo en cuestión está completamente ausente. Hegel parece estar consciente de que el comienzo de su lógica parece ir en contra del principio de no contradicción del entendimiento. Este traspasar dialéctico es lógicamente necesario. El ser y la nada se transforman uno en otro, y la diferencia inmediata entre ellos resulta ser necesariamente una diferencia indeterminada e inestable. Algo importante a recalcar es que en este momento se vuelve evidente por primera vez que la dialéctica que Hegel ve en el núcleo mismo del ser y nos está revelando su dinamismo. Ese dinamismo es esta negatividad que no está presente en Parménides, la que le confiere movimiento al ser, y a pesar de que ese movimiento o dinamismo puede entrar en conflicto con lo que el entendimiento cree del mundo, en Hegel ese movimiento es inmanente al ser mismo. Dicho dinamismo es una característica propia del ser. Prueba de ello es que tan pronto como se piensa al ser puro, éste desaparece. Su condición de ser puro, tanto la condición de la nada de ser pura, le hacen ser ese paso a su otro. Es decir, tanto el ser como la nada poseen su propia verdad en el movimiento inmanente que las constituye. Por lo tanto, ningún elemento de esta relación existe en su pureza y soledad, porque cada uno, en su misma pureza, resulta ser su propia desaparición. Comienzo con el tercer apartado de mi presentación, al cual he llamado devenir. El devenir es la tercera categoría que irrumpe en la lógica de Hegel y lo hace porque las dos primeras categorías, el ser puro y la nada pura, vuelven necesaria su aparición, debido a que tanto el ser puro como la nada pura resultan no ser nada más que el mero movimiento de traspasarse o desvanecerse el uno en el otro. Solo para recomenzar el proceso, la verdad de ambos no es su indeterminación individual, sino que ella reside precisamente en el movimiento, que es este movimiento de ambas categorías el que hace irrumpir al devenir. Por lo tanto, el devenir es lo que el ser y la nada mismos demuestran ser en su verdad. Por otro lado, las categorías anteriores ahora deben entenderse de modo retrospectivo como meras abstracciones que aún no han alcanzado su verdad. Winfield agrega que tanto la nada como el ser puro no deben ser tomados o descartados como simples ficciones, sino que deben ser considerados como momentos anteriores y necesarios para hacer emerger al devenir, el cual surge porque tanto el ser puro como nada pura resultan de su propia desaparición. Esta comprensión del carácter puramente transitorio de ambas categorías para hacer emerger al devenir se hace visible o comprensible únicamente después de que la lógica especulativa ha sido puesta en marcha. En el arranque, Hegel se concentra en el ser puro, sin concebirlo como una abstracción. Sin embargo, no se mantiene fijo en este punto y va más allá de sus predecesores como Parménides, colocándose ahora en el punto de vista de Heráclito, por quien tenía un profundo respeto, y sobre quien comenta en sus lecciones de historia de la filosofía. Abro cita. El progreso necesario realizado por Heráclito consiste en haber pasado del ser como primer pensamiento inmediato a la determinación del devenir como el segundo. Es lo primero concreto, lo absoluto, como unidad de lo contrapuesto que en él se plasma. Por consiguiente, Heráclito es el primer pensador en quien nos encontramos con la idea filosófica en su forma especulativa, pues el razonamiento de Parménides y Zenón es todavía entendimiento abstracto. Por eso Heráclito es considerado en todas partes e incluso denostado como un filósofo de pensamiento muy profundo. Cierro cita. A decir de Hegel, es Heráclito el primero en lograr formular una filosofía especulativa que se elevó más allá de las abstracciones y de quien también comenta que todo fluye, es decir, todo deviene. Es por ello, por lo que Winfield afirma que el primer punto en el que comenzamos en la lógica fue una mera abstracción y que la visión de Hegel en este estadio se encuentra afirmando una visión heraclitiana del puro devenir. Lo que Hegel intenta mostrar a este punto es la afirmación ontológica de que el ser es en realidad devenir y que esta nueva categoría es una categoría necesaria del pensamiento, al igual que el ser y la nada, y remarca la importancia de comprender que el devenir
no debe entenderse como devenir en el tiempo, sino como la transición en doble sentido entre el ser puro y la nada pura, en tanto que el ser en sí mismo no demuestra tener un carácter temporal en esta etapa temprana de la lógica. En tanto que el ser como la nada resultan ser el devenir, este último adopta dos formas. Una de ellas, la de desvanecerse de la nada en el ser, es comprendido como el proceso de llegar a ser o en Sehen, en alemán. Y la otra, el desvanecerse del ser en la nada, es conocida como el proceso de dejar de ser o Vergehen, en alemán. En este sentido, la categoría devenir tiene ambos procesos, el positivo y el negativo, es decir, abarca tanto el surgimiento como la desaparición del ser. Esos dos momentos no son paralelos entre sí, sino que uno conduce lógicamente al otro, y por tanto, cada uno demuestra ser su contrario. En el proceso de dejar de ser, el ser traspasa a la nada, y la nada se vuelve lo contrario de sí mismo en ese pasaje al ser, el cual es el devenir. Dado lo anterior, la desaparición del ser representa también su propio surgimiento. Si observamos el desarrollo del proceso desde el otro polo, el ser se supera a sí mismo y se presenta en este paso a la nada, es decir, deja de ser. Ambos procesos, el de llegar a ser y el de dejar de ser, forman un único y continuo ciclo de constante devenir, y lo hace en función de que cada uno se supera a sí mismo y a la vez es en sí mismo. Ambas formas o procesos del devenir se muestran autosuperantes y dialécticos al traspasar en sus respectivos opuestos. Holgate, en este respecto, nos pide poner atención a la idea de que tanto el ser como la nada no solo son dos formas distintas del devenir, sino que en ese continuo traspasarse se transforman en momentos de cada forma del devenir. Abro cita de Holgate. El ser y la nada sufren así una doble transformación. Se convierten en procesos de los que ellos son momentos. Nada, recordemos, no desaparece simplemente en el ser, sino que resulta ser esa desaparición, el paso a su contrario. Resulta, por tanto, ser el proceso mismo del devenir. En ese proceso, sin embargo, la nada es inmediata y pasa a existir. El proceso de que nada demuestra ser contiene, pues, la nada y el ser como sus dos momentos. Asimismo, el ser resulta ser el proceso mismo de dejar de ser. Pero en el proceso, el ser es inmediato y pasa a la nada. Por lo que tanto ser como nada son sus momentos. Cierro cita de Holgate. Es por lo anterior que tanto ser como nada son cada uno el proceso de desaparecer y cada uno lleva en su interior a sí mismo y a su otro al momento de traspasar como momentos del devenir. Cada uno ha subsumido en su interior aquello que se desvanece en el otro. Finalmente, incluí un último apartado, un tanto breve, acerca de el Dasein o ser determinado. Lo consideré necesario en tanto que el devenir transmuta o cambia su forma y quiere esta valía del Dasein. Comienzo la lectura de la última sección del paper. Tanto el ser como la nada se traspasan inmediatamente el uno en el otro, porque como hemos mencionado, su carácter de ser indeterminados los hace inestables. Este desvanecerse en el otro es lo que prueba que cada uno es devenir. Sin embargo, la categoría de devenir es el primer bastión del pensamiento concreto que podemos encontrar en la ciencia de la lógica, debido a que ella no se desvanece inmediatamente en una determinación posterior. Una de las pruebas de ello es que esta categoría no desaparece al momento de ser pensada, sino que se mantiene. Por lo tanto, en un sentido, nuestro pensamiento se muestra activo desde el principio en la medida en que pensamos el ser como devenir, y sin embargo, en otro sentido, el pensamiento se muestra pasivo al comienzo, debido a que la pura indeterminación del ser nos obliga inmediatamente a pensarlo como algo. No tenemos gran elección en este asunto. Nuestro pensamiento simplemente enuncia la desaparición súbita del ser en la nada en el momento en que es pensado, y la desaparición contraria, la de la nada en el ser, en el momento en que también es pensado. El devenir, por su parte, no se convierte en una categoría ulterior, sino que se mantiene estable. En consecuencia, el devenir muta en un ser determinado, en un Dasein. Esta mutación o cambio
se hace lógicamente necesaria, por lo que la transformación es inherente al devenir mismo. De este modo, la lógica muestra ser una disciplina puramente inmanente. Según Holgate, esta mutación del devenir en ser determinado obedece a que el devenir es la desaparición del ser puro y de la nada pura, el uno en el otro. Ellos se encuentran presentes en el devenir como un constante desvanecimiento o un constante traspasar. Es decir, una vez que hemos entendido que la verdad de ambos se encuentra en el movimiento, tanto el ser como la nada dejan de ser puramente ellos mismos. Y al mismo tiempo, el devenir logra mantener la pureza del ser y de la nada, y a la vez mantiene la diferencia entre ambos. Ello se debe a que cada uno se desvanece en su contrario al devenir, otro que es él mismo y que a la vez es totalmente distinto de su contraparte. Por consiguiente, el devenir contiene el ser puro y a la nada pura, que, dado su proceso dialéctico, resurgen como completamente distintos el uno al otro. La constitución de ambos se logra únicamente al lograr distinguir el uno del otro. De modo que, para Hegel, el devenir no es de hecho lo que es, aunque el devenir supone la desaparición del ser puro y de la nada pura, en tanto que la desaparición no es una desaparición en absoluto, porque vemos reaparecer a ambos. Una vez que hemos hecho explícito lo que se encuentra implicado en ese desvanecerse, se produce una transformación en el devenir, debido a que cuando el devenir se piensa explícitamente y si se le toma en serio, lo anterior supone, sin embargo, que los dos polos iniciales ya no pueden únicamente desvanecerse el uno en el otro, de modo que esta desaparición debe anular por completo la pureza que tenían en un principio. Hegel lo expresa del modo siguiente. Abro cita de Hegel. El devenir es, por tanto, una inquietud carente de sostén que se hunde conjuntamente dentro de un resultado inerte. Esto podría venir expresado también así. El devenir es el desaparecer de ser en nada y de nada en ser, así como el desaparecer de ser y nada en general, pero descansa al mismo tiempo en la diferencia de los mismos. Se contradice, pues, dentro de sí mismo, porque, en cuanto tal, unifica en sí lo que se contrapone, pero una tal unificación se destruye a sí misma. Cierro la cita. Justo como Hegel lo expone en la lógica, si tomamos en serio la desaparición del ser puro y de la nada pura, ambos deben ser subsumidos al interior del movimiento del devenir, sin inclinar la balanza ni para uno ni para el otro lado. Es decir, si uno de ambos polos desapareciera por completo, el otro recobraría su pureza inicial. Para que el proceso continúe, lo que debe desaparecer es la pureza de ambos y su pura diferencia entre sí. Debido a que cuando se elimina su pureza, finalmente se logra que ambos se desvanezcan sin reaparecer. Lo que resulta de la desaparición del ser puro y de la nada pura es necesariamente la unidad, o más bien, la inseparabilidad del ser y de la nada. En esta nueva unidad, ni ser ni nada son ya puramente ellos mismos, es decir, ese movimiento dialéctico que se nos presentaba como interminable, entre el constante traspasar del ser a la nada y viceversa, queda pues anulado. De modo que, cuando el devenir es pensado como la desaparición del ser puro y de la nada pura, Hegel nos ofrece la potente idea de que, abro cita, el devenir como traspasar a la unidad del ser y a la nada, que se halla como existente, o sea, que tiene la forma de la unidad unilateral inmediatamente de estos momentos, es el ser determinado o la existencia. Cierro cita. De modo que el devenir es la unidad estable del ser y de la nada, en la que ni uno ni otro son el mismo en su pureza inicial. A este momento Hegel lo llama Dasein. Por tanto, el devenir es una desaparición del ser puro y de la nada pura, otorgando a sí mismo a este movimiento una estabilidad que termina por anular el movimiento dialéctico que aparecía en un principio. Es decir, se anula este traspasarse el uno en el otro, perdiendo en el camino su pureza y formando ahora una sola unidad. Lo fundamental para comprender este movimiento es tener en mente lo que quiere decir tomarse en serio la desaparición del ser puro y la nada pura. Hacer eso es reconocer que tanto el ser puro como la nada pura no pueden simplemente desvanecerse el uno en el otro, sino que deben desaparecer al haber comenzado el movimiento del devenir. Como resultado, tenemos que ni la nada pura ni el ser puro son la verdad del proceso,
sino que la verdad recae en la unidad de ambos, en el que su pureza y su pura diferencia han sido eliminadas. Winfield afirma que el movimiento de la autodestrucción del devenir no presupone de modo alguno la unidad del ser y de la nada. En este sentido, Hegel no subordina el devenir a una unidad con la que ya está comprometido de antemano. Por el contrario, la unidad de ambos polos resulta de la autodestrucción misma del devenir, es decir, se produce debido al colapso interno de éste. Por lo tanto, es la pérdida de la pureza del ser y de la nada lo que impulsa el devenir a instalarse en la unidad del ser determinado. Este salto considerable que nos lleva desde el devenir hasta el ser determinado ocurre no porque prefiramos la estabilidad del ser determinado a la inestabilidad del constante traspasar del ser a la nada, sino porque hemos tomado en serio la pérdida de su pureza, es decir, el desarrollo inmanente de la lógica especulativa no está cimentado en la firmeza del ser puro, sino que todas las demás categorías emergen como resultado de que el ser puro se socava a sí mismo. El paso del devenir al ser determinado supone no una restauración del ser puro, sino un socavamiento o una anulación de su propia pureza. Y es así como el ser puro logra determinarse, lógicamente. El ser puro debe convertirse en un ser determinado que ya no posea pureza en absoluto. Es cuanto. El inicio de la lógica, Tomás, es Sí. motivo de enormes controversias, como tú sabes bien. Yo tengo la impresión, por los argumentos que da Hegel y lo que tú acabas de señalar, que prácticamente toda la defensa de Hegel consiste en decir, es que en realidad partir del ser puro y de la nada pura tiene que ver con la naturaleza misma de la lógica, es decir, con el puro movimiento del pensar, ¿no? El puro movimiento del pensar no puede partir de nada determinado, porque eso supondría que hay una exterioridad o una determinidad que él no ha puesto, ¿no? Y por tanto, casi todos los argumentos de Hegel van a ir en el sentido de si adoptáramos otro punto de vista que no fuese el ser puro, pues no lograríamos el propósito que la lógica busca, ¿no? Que trata de alcanzar. Yo te pediría que en ese caso hicieras primero una reflexión sobre justamente esta idea con la que empezaste. Es porque estamos en el plano del saber que hay que empezar por el ser puro y estamos en el plano del saber del pensamiento sobre sí mismo. ¿Qué dirías sobre ese punto? Creo que justamente, doctor, nuestro autor Hegel comienza precisamente con lo menos determinado para no presuponer que hay justamente algo fuera o ajeno al pensamiento, ¿no? Hoy leía de nuevo el inicio, ¿no? Doctrina del Ser, donde explica justamente cuál debe ser el comienzo de la ciencia. Y Hegel hace mención y dice, bueno, la ciencia de la lógica tiene como ya presuposición a toda la fenomenología del espíritu, ¿no? Lo cual supone que para Hegel no debe haber en el pensamiento algo ajeno o algo que esté fuera de él mismo, ¿no? En este sentido, Hegel no afirma una clase de monismo, que es una de las cosas, ¿no?, que de repente se le achacan a Hegel con respecto a que solo hubiera pensamiento. Hegel lo que nos está diciendo, por el contrario, a mi parecer, que no podemos pensar nada fuera del pensamiento, ¿no? Si Hegel le condonara al pensamiento o condonara o comenzara la filosofía con el algo, por ejemplo, ¿no?, que es una categoría ya bastante determinada en Hegel, eso le daría la pertinencia a sus críticos, digamos, a pensar que Hegel está empezando ya con el pensamiento de un lado y con el objeto del otro lado, ¿no? Y lo que Hegel quiere es lo contrario, justo dar cuenta de que desde la perspectiva del pensamiento no hay nada que le sea ajeno al pensamiento mismo, ¿no? Es por eso que yo pienso que Hegel comienza con lo menos determinado para precisamente dar cuenta de que no hay nada fuera del pensamiento, ¿no? Es decir, si bien hay materia que el pensamiento aún no conoce, ¿no?, hay fenómenos que desconocemos, como el caso del COVID, que siempre en clase lo mencionamos, ello no quiere decir que el pensamiento no sea capaz de aprender aquello que está fuera, ¿no?, aquello que está fuera de su propio límite. Es por ello que pienso, siguiendo la línea de argumentación que he dado en mi presentación, que el propio Hegel está dando cuenta de una construcción, digamos, lógica que no presuponga nada que esté externo al pensamiento mismo, ¿no? Creo que por ahí va la cuestión, doctor.
hay una parte en la que Hegel dice, este punto de partida, hay varias demostraciones que Hegel dice, sostiene, para afirmar que el punto de partida es el ser puro. Pero hay una de ellas que es muy interesante porque dice, es que en la lógica tiene que ser un círculo, ¿no? La lógica tiene que ser un camino en el cual lo primero se convierte en lo último y lo último se convierte en el primero. Hay que empezar por el ser puro porque el despliegue del ser puro, cuando llegue al final de la lógica, va a mostrar que en realidad la totalidad está ahí, que el movimiento universal del pensar ya está ahí. ¿Qué dirías de esta idea hegeliana de que la lógica tiene que ser un círculo, la filosofía tiene que ser un círculo y por tanto hay que empezar por el ser puro? Uno cuando va leyendo la lógica, y en este sentido le agradezco, ¿no? Por su guía, pero uno se da cuenta que si es un círculo cerrado sobre sí mismo, en el sentido de que es un sistema completo, ¿no? Y que más bien uno podría empezar a leer la lógica. Hegel podría haber comenzado la justificación de su sistema por medio de cualquier otra categoría, en tanto que es justo, como usted dice, ¿no? Un sistema cerrado sobre sí mismo, que si le quitamos una parte pareciera no funcionar del todo, ¿no? A veces yo lo veo como un motor, ¿no? Cuyas partes son igual de importantes. Es decir, no es que la nada pura y el ser puro, una vez que han sido superados, carezcan de valor o de importancia, sino que están metidos ahí, están subsumidos en todo el movimiento porque son parte integral del propio movimiento. El hecho de comenzar por el ser puro es porque es lo menos determinado y porque pienso que de ese modo Hegel, que ya tenía más o menos su sistema claro en este periodo, le concede, digamos, la menor abstracción al lector. Si bien este es un sistema cerrado por sí mismo, cerrado sobre sí mismo, pienso que Hegel comienza por lo menos determinado también para dar cuenta y evitar estas críticas de los filósofos posteriores en que su sistema comenzaba, digamos, dogmáticamente, ¿no? Es decir, hay filósofos que comienzan, como Kant, me parece, por el algo, ¿no? Que es una categoría ya bastante determinada. Hegel, por el contrario, nos está dando como ese punto de partida para que nosotros vayamos comprendiendo también el propio movimiento y vayamos comprendiendo cómo cada categoría emerge necesariamente. Es que en realidad, dice Hegel, el proceso de la lógica consiste en partir de lo completamente indeterminado para llegar a lo completamente determinado, ¿no? La lógica es un proceso infinito de determinación, ¿no? De totalización. Y por ello, dice Hegel, en realidad, cuando el pensamiento se mueve, pues en realidad no surge nada nuevo, lo que surge es su propio movimiento, ¿no? En la página 67 dice, el avanzar no consiste en que se deduce algo distinto o se traspasa algo verdaderamente distinto y cuando ese traspaso se verifica, igualmente vuelve a eliminarse. Así, el comienzo de la filosofía es el fundamento presente y perdurable en todos los desarrollos sucesivos, lo que permanece inmanente de modo absoluto en sus determinaciones ulteriores. Es decir, lo que Hegel me parece que está diciendo es, en realidad en la lógica lo que importa es el movimiento del pensar. Si tuvimos que partir del ser puro, es porque en realidad el movimiento del pensar se basta a sí mismo, se va a determinar a sí mismo y no avanza en el sentido de producir algo distinto, sino de autoproducirse, ¿no? De moverse a sí mismo. Por eso dice Hegel, este inicio, el ser puro y la nada pura, van a permanecer a lo largo de todo el proceso, porque en realidad no se pueden eliminar porque no vamos a ninguna otra parte. Eso es muy característico de la lógica. ¿Qué dirías sobre este punto? Creo que está un tanto relacionado con la pregunta que usted me hacía en un inicio. Hegel debe iniciar, o inicia más bien por el ser puro, en tanto que su sistema es un sistema autofundado, ¿no? Es decir, si no se comenzara por lo menos indeterminado, toda aquella diferencia que le viniera al ser, por ejemplo, o al devenir, o al algo, el Dasein, pues sería un contenido que le viene desde fuera, ¿no? Es decir, una diferencia que le viene desde fuera, ¿no? Y me parece que Hegel, por el contrario, lo que está intentando desarrollar es un sistema en el cual el pensamiento está construyendo sus propias categorías, está analizando su propio movimiento, ¿no? Es un círculo cerrado consigo mismo, ¿no? Empieza por el ser puro, porque solo lo absolutamente vacío permite un comienzo necesario, ¿no? Quizás no debería ser un símil, pero solo se puede construir una casa a partir de un cimiento bien aplanado, ¿no? Que esté así a ras de suelo.
Y es solo a través, digamos, como de comienzo absolutamente vacío y necesario que el sistema puede mostrarse coherente consigo mismo, ¿no? Es decir, uno tiene la impresión de que es el pensamiento mismo intentando comprender su propio movimiento del pensar, ¿no? Hegel está buscando un sistema que sea autofundado y que no conozca diferencia más allá fuera de sí, ¿no? Una última cuestión, a ver qué piensas tú. Es un punto de vista mío, pero a ver qué piensas tú. En realidad, cuando Hegel dice que empieza por el ser puro, como el ser completamente indeterminado, uno diría, pues está empezando por lo más simple. ¿Qué va? Llegar al ser puro es una elaboración extremadamente compleja, ¿no? Porque el pensamiento tiene que retirar toda determinación, retirar toda exterioridad, colocarse en algo que se llame ser sin ninguna otra determinación. Esa es una elaboración gigantesca, ¿no? Por eso cuando cita a los eleatas, pues uno empieza a comprender lo que quiere, ¿no? Porque cuando Parménides dice el ser, pues es el primero que logra un grado de universalidad tal que todo está contenido ahí, ¿no? El problema de Parménides es que nada más es, digamos, el ser positivo, ¿no? A diferencia de Hegel. Yo diría, y esto para conocer tu opinión, que este inicio de Hegel está muy lejos de ser algo sencillo. Es algo extremadamente complicado porque supone una cierta concepción del pensamiento, un enorme trabajo filosófico para llegar a este concepto de ser puro y nada pura, que en realidad Hegel no lo dice, pero quizá debería decirlo, ¿no? No estamos empezando por lo más sencillo, estamos empezando por una tremenda elaboración filosófica que permite, es así, el desarrollo sistemático y cerrado sobre sí del pensamiento. ¿Qué piensas tú? ¿Es una elaboración así tan grande como la que yo creo que es? Yo pienso lo mismo, doctor, y siguiendo un poco, digamos, los análisis que hemos hecho, por ejemplo, en clases, ¿no?, posteriores, particularmente me quiero referir a sus clases de historia de las ideas, ¿no? Esta idea del ser puro tomó 2000 años, ¿no? En poder madurar en la conciencia filosófica, ¿no? En tanto que no es un concepto empírico ni lógico común, ¿no? Es decir, el ser puro no se refiere a nada concreto en la naturaleza. Si le dijéramos a un estudiante de filosofía que señalara el ser puro o la nada pura, pues no podría hacerlo, ¿no? Esto requiere gran dificultad porque se requiere dar cuenta de un pensamiento que piense al ser, pero un ser no concreto, un ser carente de contenido totalmente, ¿no? Y eso es dificilísimo, es decir, si no fuese por Hegel y por nuestras lecturas, a la conciencia común le resultaría también complejo de comprender, ¿no? Pareciera a ratos que es incluso una contradicción interna del pensamiento, ¿no? ¿Cómo se puede ser algo que a la vez es tan carente de contenido que acaba decayendo en su propia nada, ¿no? O sea, estas abstracciones, doctor, me parece que no las pudo haber pensado Parménides, sino porque a Parménides no le faltase, digamos, el aparato cognitivo que tenía, sino porque se requería este proceso, digamos, de maduración filosófica, lógica, especulativa, para que pudiéramos dar cuenta justo de un ser que a simple vista, como usted bien lo adelanta, pareciera tan sencillo, ¿no? Pareciera una cosa, pues ahora que lo vemos, pues tan inmediata, tan dada ahí. O sea, es como cuando menciona usted, doctor, en clases de Marx, ¿no? O sea, pues es que una mercancía es cualquier cosa, ¿no? Y claro, parece como tan evidente y cuando uno lo escucha, pues dice claro, ¿no? Pero la filosofía tuvo que transitar más de 2 milenios para poder dar cuenta. Y bueno, además tuvo que también emerger un sistema, un medio de tema de producción capitalista que además animara estos análisis, ¿no? Pero volviendo a Hegel, pienso que sí es una enormidad, ¿no? A pesar de que se muestra tan inmediatamente, tan evidente, es algo que tomó milenios en concretarse, ¿no? En tanto que no es algo, digamos, que esté en la naturaleza concreta de las cosas, es algo que también refiere a un propio movimiento interno, ¿no? Surge de una contradicción misma del pensamiento y pienso que Hegel comienza de nuevo, digamos, a fundar su sistema filosófico eh, en él, porque es justo un elemento, una categoría tan abstracta que costó tanto pensar además, que sobre ello se puede fundar un comienzo absoluto, ¿no? O una filosofía sin presuposiciones tal cual Hegel la quería desarrollar, doctor. Sí, Tomás, yo justo en esta parte que presentaste sobre cuál debe ser el comienzo de la lógica,
Me gustaría que abundaras en esa parte en donde Hegel habla de la tradición filosófica y la disputa que hay en torno a qué tipo de comienzo se debe tener, si debemos partir de las cosas inmediatas o ya de un desarrollo mediado, porque a lo largo de tu presentación, justo en esta relación de ser puro y nada puro, haces mucho énfasis en el momento inmediato de justamente la reflexión de estos dos, aparentemente dos polos. Pero parece un poco contradictorio, ¿no? O sea, si ser puro y nada puro son inmediatos, y mencionabas que no depende la separación de la perspectiva de una conciencia, sino del propio pensamiento que muestra que uno constantemente en su indeterminación pasa al otro. Abundaras sobre estos dos puntos, o sea, ¿qué significa la inmediatez dentro de la lógica? Porque como dice el autor, es un tema muy complejo y que constantemente está saliendo a lo largo de todo el desarrollo del texto. Y también, posteriormente, ¿qué va a significar esa mediación? Si en este momento que tú abordaste no se presenta como tal, aunque aparentemente para la conciencia sí hay dos polos de los que partimos. La pregunta es esa, o sea, inmediatez y mediación. ¿Cómo verías el carácter general dentro de la lógica de ambos polos? El comienzo de la filosofía pues puede darse por ambos polos, ¿no? Por el polo de la inmediatez, que es el que Hegel elige, en donde no hay determinación alguna, en donde nada está presupuesto, a pesar de que seamos seres concretos viviendo en un plano ontológico. Hegel pide o se nos pide estas clases de filosofía, suspendamos, digamos, todas esas concepciones previas, ¿no? Por el contrario, las filosofías o el punto de partida de inmediato, de inmediatez de las filosofías, justo parte o da el primer paso suponiendo, presuponiendo que hay cosas, ¿no? Que hay algo. O sea, no ha habido un proceso de demostración, un proceso de demostración, como el doctor a veces lo refiere, en el que incluso los objetos del pensamiento que encontramos como ya tan, digamos, tan dados, incluso en la tradición filosófica, hay que ponerlos en duda, ¿no? Diría Hegel. Es decir, si comenzamos por la vía de, de lo dado, de lo mediado, pues nos encontramos con que pues tenemos objetos que no conocemos de los cuales no conocemos su origen y que además son tomados por el pensamiento como objetos ya dados, como objetos ya inmovibles, ¿no? Y eso pienso que muy en el fondo tiene una lección de epistemología potente. El dar cuenta o el tomar como dados objetos de la realidad no nos diferenciaría mucho de otras posturas dogmáticas, ¿no? Pienso que la vía hegeliana de la inmediatez es más loable o es más filosófica o es más potente en el sentido de que Hegel no da nada por sentado, ¿no? O sea, cualquier cosa que Hegel quiere discutir siempre será dada o será pensada o será construida categorialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay filosofías que parten directamente de la moralidad, por ejemplo, ¿no? Y de qué es un ser moral y nos explican, digamos, cómo va la moralidad, ¿no? Sin embargo, Hegel comienza mucho más atrás, ¿no? Comienza con el asunto de la voluntad y va avanzando, ¿no? En este sentido, no hay objetos dados para Hegel, ¿no? Y pienso que es a la vía justo de elegir una filosofía de la inmediatez, ¿no? De lo que no está mediado y no presupone nada, ¿no? En este sentido, logro comprender la relación, por ejemplo, que tiene Marx con Hegel, ¿no? Que es otro filósofo que comienza de nuevo, no en lo mediado, sino en lo inmediato, ¿no? En estas filosofías de la inmediatez, en donde todo tiene que ser construido o analizado categorialmente a través del pensamiento sin tomar nada como presuposición. Quizás para el lector primero que entra a Hegel, aclarar este punto que tú ya sostenías dentro de tu texto, que el devenir no se trata de un devenir temporal o que implica algún tipo de temporalidad a lo largo de un movimiento, un espacio. Justo eso generalmente para los primeros lectores llega a ser muy contraintuitivo. ¿Qué tipo de devenir está pensando en Hegel? Que abundaras en esta parte de qué tipo de devenir está pensando Hegel, si nos pide no introducir la cuestión temporal o la cuestión del movimiento para tratar de entender este punto categorial del devenir. Hegel no está haciendo referencia a coordenadas espaciotemporales, ¿no? Es decir, el devenir es introducido por Hegel
para dar cuenta de esta unidad dinámica que tiene el ser y la nada pura, ¿no? O sea, es decir, si Hegel no introdujera el devenir, tendríamos por un lado a la nada pura y por el otro lado al ser puro, ¿no? Y ambos no traspasarían en el otro, no tendrían justamente ese dinamismo que Hegel parece concebirle a ambas categorías con la introducción del devenir. O sea, en este sentido estamos en un plano aún indeterminado, aún puramente abstracto, ¿no? En donde el devenir se nos presenta como una suerte de unidad en la que tanto ser y nada son ellos mismos, pero a la vez prueban ser el otro y vuelven a sí mismos, ¿no? Es decir, no es un devenir temporal, como las lenguas, digamos, naturales, sino es una percepción lógica, ¿no? E interna de la autonegación del pensar puro, ¿no? Si no introdujéramos la categoría de devenir, pues el propio pensamiento pienso que se estancaría, ¿no? O sea, en esta parte, ¿no? Donde ser y nada requieren justo de la introducción del devenir para traspasar la una en la otra. Y pienso también que Hegel de fondo está introduciendo al devenir porque nos está diciendo, pues es que el ser tanto en el plano ontológico como en el plano lógico no es siempre el mismo, está siempre en constante cambio, ¿no? Es por ello que, a mi parecer, el devenir no es temporal, sino lógico, ontológico, ¿no? Es una forma del pensamiento puro en la que se reconoce como un proceso interno, o sea, tanto de afirmación y de negación, ¿no? Es decir, si Hegel no introdujera el devenir, por ejemplo, no podría construir categorías posteriores, ¿no? Como cambio, como finitud, por ejemplo, ¿no? Y pienso que esa es la necesidad lógica de esa categoría, al menos en este punto. Agradecemos enormemente la participación de Tomás Ochoa, así como todos los integrantes del seminario que nos acompañaron en esta grabación. También les comento que esta es la conferencia número 18 y los invito a revisar el resto de las conferencias que están en el canal de YouTube. Si tienen alguna duda, lo pueden poner en los comentarios y en algún momento, si se hace una ronda de preguntas interesantes, podríamos hacer un video para aclararles todas las dudas. Y bien, sin más por el momento los dejo y nos vemos hasta la próxima.